Ha habido una tensión muy grande entre arte y política por mucho tiempo, que creo que está relacionada con el hecho de que hay como una batalla por quién va a instrumentalizar a quién. ¿El artista instrumentaliza la política o el político instrumentaliza el arte, ¿no? Creo que a veces esta batalla lo que hace es que los políticos le impidan a los artistas ser ciudadanos activos, con una opinión, con una forma de expresión que puede ser digamos, verdad o no verdad, puede ser apropiado o no apropiado, pero es su relación con la sociedad, su vivencia social como algo que quizás otras personas pueden ver no específico de ellos, sino que también le ha pasado a otras personas, y de pronto crear una conciencia de que algo está sucediendo más sistémicamente que a una persona. A mí lo que me interesa es ver las cosas irresueltas, las cosas que son en sí mismas una contradicción, y ahí es donde yo veo la capacidad de lo político. Yo creo que la obra política es aquella que dinamiza al espectador y lo pone en una situación de activación en la que tú tienes que tomar un partido o al menos decir no sé qué voy a hacer, reconocer que no tienes las herramientas para lidiar con ciertas circunstancias que han sido orquestadas por otras personas y no por ti. Cuando yo descubro el performance, digo, pues, perfecto, porque este es el lenguaje que uno utiliza en la sociedad, el lenguaje de los gestos, de las acciones, de las manifestaciones corporales, cómo tú metes la cultura dentro de tu cuerpo, cómo tú has metido todas tus ideas del mundo dentro de tu cuerpo y las compartes con otros. Entonces yo dije, esto es fenomenal, porque aquí todo el mundo va a entender lo que estoy haciendo. Y también la performance me lleva a mí a ser aún una parte más cercana a la realidad. A veces los procesos artísticos son precisamente cuánta distancia tú pones entre la realidad y lo que tú estás haciendo. Y a mí me interesa achicar ese espacio lo más posible, a un punto que sea realidad y no sea obra. Yo veo el arte como un momento muy específico en que se cristalizan ciertas cosas que hacen que algo tenga un sentido, que algo mueva a las personas. Yo entiendo el arte como un momento que después se va a convertir en cultura. Por lo tanto, sigue siendo apreciado, sigue siendo valorado, pero ya no tiene ese impacto que tiene cuando es arte, donde tú tienes que tener un proceso de descubrimiento personal con respecto a la obra. Yo he hecho varios proyectos que son como creando instituciones paralelas, también porque a mí me ha interesado hacer una crítica institucional que no sea solamente señalar lo que se ha hecho mal o decir, o digamos, poner a la institución en una situación de vergüenza social o colectiva. Para hacer cambios sociales hay que tener una persistencia en el tiempo, porque los tiempos sociales son diferentes a los tiempos artísticos. Quizás una exposición dura un mes, pero para hacer un cambio social a lo mejor necesita 5 años. Me interesa decir, las instituciones tienen que existir, porque también son la base de la democracia, son la base, pero tienen que existir de manera autocrítica. Y entonces a mí me ha interesado hacer como instituciones paralelas como para mostrar en algunos casos cómo pudiera funcionar en lugares donde parece que no hay otra opción, como por ejemplo en Cuba, hacer una cátedra de arte de conducta en Cuba, es decir, una educación paralela en un lugar donde la educación está controlada absolutamente por el Estado y el gobierno, donde incluso puedes ir preso. En Cuba existe una dictadura que no solamente quiere controlar la vida de las personas, sino que también quiere controlar el sentido de las cosas. Entonces, claro, siendo uno artista, que el artista está siempre interpretando qué significan las cosas, ahí hay una fricción inevitable. Entonces, lo que sucede es que ya en Cuba hemos llegado a un momento, o sea, son 64 años de un mismo tipo de gobierno, lo que ellos le llaman continuidad, y hemos pasado del momento de la ilusión, que fue ese primer momento donde todo parecía posible, donde la justicia se iba a hacer, digamos,
la guía de toda acción política, social, personal. Hemos pasado de eso, que fue algo que ilusiona a cualquiera, y los artistas además tenemos debilidad por las revoluciones. Y ha pasado un momento ahora, 64 años después, donde estamos viviendo un estado del terror, porque las personas no están teniendo ni siquiera la opción de imaginarse otra opción. Y el arte en este momento está jugando un papel muy importante en Cuba, porque es el lugar donde la gente puede depositar una ilusión, donde la gente puede depositar una esperanza, algo, porque es como el único espacio donde la realidad pudiera ser otra. Yo siento que para los artistas políticos o que hacen arte que quiere ser político, tenemos que tener una modestia muy grande, porque nosotros podemos hacer las obras que queramos, pero en la vida real el pueblo es el que hace los mejores gestos políticos, las mejores obras, las cosas más sinceras y más impactantes, ¿no? Estamos viviendo un estado de miedo del Estado. O sea, estamos en una situación en la cual el Estado le ha cogido miedo a los ciudadanos. Entonces es brutal, porque cuando un Estado tiene miedo y tiene los recursos de la violencia, entonces, en mi caso yo he pasado por prisión y he tenido, no sé, yo creo que más de 200 interrogatorios ya, y prisión domiciliaria, me han quitado el pasaporte para que no pueda salir de Cuba, han hecho cosas tan tremendas como un día quitar la policía que está debajo de tu casa y el policía que está fuera de tu puerta, para que tú pienses que puedes salir, y cuando sales viene un carro, 4 hombres vestidos de civil que te agarran y te meten en el carro y te llevan a una casa en el medio del campo que no sabes dónde es, porque te mandan a bajar la cabeza para que no sepas dónde vas. Yo soy un artista que a veces creo palabras o creo conceptos, no porque crea que es el concepto adecuado, sino porque me interesa crear una barrera entre el crítico y la idea que yo estoy manejando, para eliminar ese automatismo que a veces uno tiene, los críticos tienen y uno mismo como artista los tiene, hacia ciertos problemas, y entender que a veces nos faltan palabras para entender procesos. Y entonces yo no digo que activismo sea el correcto o que arte útil sea el correcto o tal, pero es mi manera de abrir una conversación. Y yo personalmente veo la creación de estos conceptos como un gesto performático. Se nos está cortando la posibilidad de pensar lo que no ha pasado todavía. Se nos está poniendo en una posición, no solo en Cuba, estoy hablando del mundo, en donde tú solo puedes imaginarte el presente o imaginarte ciertos caminos que ya están predeterminados. Entonces yo creo que es como un espacio de batalla que hay que recuperar. Yo soy una ferviente creyente de la educación, y cuando tú ves gobiernos totalitarios que han usado la educación para manipular personas, entonces tú entiendes que es un mecanismo que tú debes aprender para desaprender. Y es un mecanismo que tú tienes que hacer más democrático, y es una herramienta que la gente debe tener en sus manos también. En un principio, yo llego a la educación como una alternativa al mercado. Es decir, habían 2 opciones: o me convertía en un artista comercial, o a lo que siempre he tenido un pánico, o hacía, digamos, daba clases, ¿no? Con el tiempo uno va entendiendo que dar clases o el magisterio no es dar conclusiones, es sencillamente compartir con otros tus dudas. Entonces yo creo que ya después como artista, habiendo hecho todo este proceso y entendiendo qué cosa era este proceso, me interesó apropiarme de la educación o de ese sistema como una operación artística en la cual yo me estaba apropiando de un poder del Estado.